La glucosa, ¿cuánto es lo normal? Ese es el tema que vamos a abordar en este video. Así es que quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejera y vamos a hablar acerca de cuánto es normal tener nuestra azúcar. Muchas de las personas que viven con diabetes y muchas otras que no tienen diabetes están muy abrumadas porque no saben cuánto es lo normal, cuánto debe de reportarse en nuestros estudios, ya sea de sangre o en los aparatitos que ocupamos, los glucómetros, para saber que estamos dentro de parámetros normales o no. Por ello es que en este video te voy a explicar con mucha facilidad y con un vocabulario nada técnico, lo menos científico posible, pero sí lo más apegado a la ciencia, de qué se trata los niveles de glucosa. Déjame platicarte que lo primero que tenemos que entender y que nos tiene que quedar muy claro es que en la sangre todos tenemos que tener azúcar, todos absolutamente, tanto los pacientes que tienen diabetes como aquellos que no la tienen. La razón es muy sencilla. El azúcar es una fuente de energía para las células. Cuando nosotros comemos azúcar, propiamente carbohidratos, los carbohidratos tienen la capacidad de llegar a la sangre y una vez que están en la sangre les llamamos glucosa. Esta glucosa, cuando ingresa a las células, estas propias moléculas dan origen a la energía. Por lo tanto, todas las personas necesitamos carbohidratos o azúcares para que pasen por todas estas vías y nos den la oportunidad de movernos, desplazarnos, caminar, pensar, respirar. Todos los tejidos de nuestro cuerpo, absolutamente todos, tanto el corazón como los ojitos, como el riñón, el hígado, el páncreas, el vaso, las piernas, bueno, todos los tejidos de nuestro cuerpo van a necesitar azúcar para poder trabajar en armonía. Si nosotros por alguna razón no le damos azúcar a nuestro cuerpo, pues es cuando nuestro cuerpo empieza a batallar. Pero ¿qué pasa cuando yo le doy demasiada azúcar a mi cuerpo? ¿Eso es normal? No, no es normal. Cuando yo le doy demasiada azúcar al cuerpo, propiamente existe un órgano que se llama páncreas que es capaz de liberar una hormona que se llama insulina y esta hormona baja nuestros niveles de azúcar porque ella es la que facilita el ingreso del azúcar en la sangre a la célula. Pero si por alguna razón yo no tengo la suficiente insulina o mi insulina no trabaja en armonía porque no es la adecuada, pues obviamente mis niveles de azúcar se van a mantener elevados o se van a incrementar en la sangre porque no hay quien los reduzca. Una vez entendido todo esto, es importante decirte que existen niveles de azúcar antes de comer y niveles de azúcar después de comer. También existen niveles de azúcar para las personas que viven con diabetes antes de comer y aquellos que no tienen diabetes antes de comer y viceversa con respecto a después de los alimentos. No te voy a hacer bolas, lo único que te voy a platicar de una manera bien fácil es que debes de saber que propiamente los niveles de azúcar normales en una persona que no tiene diabetes deben de estar entre 70, 80 y no más de 100, porque esto significa que su cuerpo está trabajando en armonía siempre y cuando estén en ayunas. Si en ayunas sus niveles de azúcar están entre 100 a 125, probablemente estamos hablando de una prediabetes. Si tenemos más de 126 o 126 en ayuna, probablemente estamos ante un paciente con diagnóstico de diabetes. Evidentemente esto nos está diciendo que no está trabajando en armonía nuestro cuerpo. Ahora, déjame platicarte que muchas veces los pacientes que viven con diabetes van a usar otros valores de referencia y esto es porque metabólicamente su cuerpo está de alguna manera trabajando diferente. Bueno, un paciente que tiene diabetes y que quiere saber si está controlado o no, sus niveles de azúcar siempre deben de estar entre 80 y no más de 130.
en ayunas, porque esto significa que tienen valores aceptables. Algunos libros son más exigentes y piden que estén entre 80 y 120, otros entre 80 y 110. Para los médicos que somos más bonachones, más alivianados, la verdad es que tener entre 80 y 130 es completamente aceptable. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona propiamente come algo? Bueno, cuando come azúcares o cualquier tipo de alimento, es natural que se incrementen los niveles de azúcar, pero el cuerpo siempre va a tratar de equilibrar esta situación. Es normal que una persona que no tiene diabetes 2 horas después de haber comido, y si él reporta sus niveles de azúcar por debajo de 140, es completamente aceptable, ¿ok? Pero si la persona tiene niveles de azúcar por arriba de 140 hasta 199 2 horas después de haber comido X cantidad de carbohidratos, pues nos está diciendo que este paciente tiene intolerancia a la glucosa. Entonces hay que estar atentos, porque esto significa que mi paciente probablemente sea prediabético. Pero si 2 horas después de haber comido mi paciente y él no tiene el diagnóstico de diabetes todavía, nadie se lo ha dicho, y sus niveles de azúcar están por arriba de 200, es muy probable que mi paciente esté cursando por una diabetes. Obviamente siempre tenemos que estar al pendiente y le preguntamos al paciente si ha bajado de peso, si acaso ha tenido mucha sed, si acaso come demasiado para sentirse saciado, o si orina mucho en el transcurso del día, o propiamente en las noches se para orinar. Cuando él te dice que sí a todo esto y encuentra sus niveles de azúcar alterados, bueno, pues evidentemente como médico te pone en alerta y dices, oh, mi paciente probablemente tiene diabetes. Y bueno, pues ya le haces estudios más profundos. Pero déjame decirte que si tú tienes diabetes, lo normal es que tú amanezcas con tus niveles de azúcar entre 80 y 130 y es completamente aceptable. Y si después de comer picas tu dedo y quieres saber cuánto sería lo normal, 2 horas después sería la referencia más clara. Tienes que saber que tus niveles de azúcar nunca deberían de superar los 180, porque de esta manera significa que comiste la cantidad de carbohidratos necesaria y que probablemente la estrategia medicamentosa o insulino dependiente que estás usando está siendo muy bien aplicada. Finalmente, tienes que saber que toda esta información es un dato que te dice cómo está tu azúcar en ese momento, en ese día y bajo estas circunstancias. Pero tenemos un estudio los médicos que es un poquito más profundo, todavía más certero y que me puede dar una orientación de cómo ha estado el azúcar de mi paciente las 24 horas del día de los 120 días anteriores. En pocas palabras, en 3 meses. Bueno, y te voy a explicar cómo es. Existe un estudio que se llama hemoglobina glicosilada. Seguramente si tienes diabetes tu doctor ya te lo ha mandado en alguna ocasión. Y la razón más clara es porque tu doctor quiere saber con precisión cómo ha estado tu azúcar las 24 horas del día de los últimos 3 meses. ¿Y cómo lo puede saber tu doctor? Con este estudio. Y es muy sencillo. Déjame decirte que la hemoglobina glicosilada es un resultado, un estudio de laboratorio que nos reporta cuánta glucosa se pega a la hemoglobina que viaja en los eritrocitos de la sangre. No te voy a meter en líos, cosas bien hermosas y bien bonitas bioquímicas y médicas y también interesantes, pero bueno, hay una célula que se llama eritrocito que viaja en la sangre. Esta célula carga hemoglobina. Esta hemoglobina viaja dentro del eritrocito. La glucosa, que es la que te comes en azúcar o en carbohidratos y que cuando llega a la sangre se convierte en glucosa, esta glucosa se le pega al eritrocito. Como el eritrocito vive 120 días, nosotros podemos cuantificar cuánta glucosa se le pegó a esta célula y podemos intuir que si el eritrocito vive 3 meses, cuánta azúcar se le pegó en estos 3 meses y podemos suponer cuánta azúcar ha estado en el torrente sanguíneo de nuestro paciente en este periodo de tiempo. Bueno, los pacientes que no tienen diabetes idealmente deben de tener la hemoglobina glicosilada por debajo de 6. Aquellos pacientes que tienen diabetes y que quieren saber si están controlados
deben de saber que este resultado siempre debe de reportarse de 6.5. Si eres un paciente que tiene diabetes y que tienes más de 70 años de edad, podría ser aceptable que tu hemoglobina glicosilada se reporte de 7, pero no más de 7, ¿ok? Finalmente, lo que debes de saber es que este resultado, la hemoglobina glicosilada, es una herramienta que ocupamos los médicos para corroborar que los piquetes que te dicen en el transcurso de las semanas y de los días coinciden con este resultado. Pudiera ser que tu azúcar esté muy elevada por una circunstancia en específico, tal vez una infección, tal vez un susto, tal vez un día te excediste comiendo mal, pero si fue un evento aislado, tu reporte de hemoglobina glicosilada va a salir bien y entonces vamos a tener la certeza de que estás controlado. Y al contrario, si resulta que tu azúcar en las mañanas amanece perfecta y tú estás muy orgulloso y muy contento y tu médico te manda a hacer la hemoglobina glicosilada y de repente la encuentra en un valor fuera de rango, tal vez 10 o 11 o 12, pues significa que tu azúcar no ha estado controlada en los últimos 3 meses y que tal vez fue solo un evento aislado, que tu azúcar haya salido bien en la mañana. Finalmente, esto lo tiene que determinar tu médico. Por eso es importante que si tú vives con diabetes, siempre estés asesorado de tu nutriólogo experto en diabetes y de tu médico experto en control de diabetes, porque ambos pueden ayudarte a tomar las mejores decisiones para que tus niveles de glucosa siempre estén en rangos aceptables y no tengas riesgos de sufrir complicaciones, particularmente problemas que cursen o que te metan en líos en tus ojitos, en tus riñones o en tus pies. La diabetes es una enfermedad que lo único que nos pide es un alto compromiso en nuestra alimentación, en la disciplina del ejercicio y por supuesto en la medicación o en la insulina. Así es que no le tengas miedo y pórtate bonito. Si te gustó este video, por favor, comparte este video. Y de igual manera te voy a invitar a que por favor te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que por favor seas mi amigo en mis redes sociales. Acuérdate que tengo Instagram, que tengo TikTok y que tengo YouTube. Y que son 2 mis canales de YouTube. Mi primer canal que se llama Melissa Tejeda, que es el que estás viendo. Y un segundo canal que se llama Melissa Tejeda Podcast. Finalmente esta información va dirigida para ti, para que tú la aproveches. Toda la parte científica y médica que muchos investigadores se han dado la tarea de documentar, yo te lo intento transmitir con un vocabulario sencillo, práctico, cómodo, no engorroso y lo menos difícil de interpretar cuando no somos trabajadores de la salud. Así es que si te gustó este video, comparte. Nos vemos en la siguiente transmisión.